Una habitación de hospital, luz blanca, fría, casi inmóvil, y Ángela Molina, por primera vez, en silencio durante tanto tiempo. Un silencio que no pertenecía a su carácter, ni a su historia, ni a esa mujer que durante décadas llenó pantallas, escenarios y corazones con una intensidad imposible de ignorar. Pero esta vez era distinto. Frente a ella, una verdad imposible de esquivar. Un diagnóstico de cáncer en etapa terminal. A los 70 años, cuando todo parecía finalmente en calma. Cuando la vida, después de tantos años de lucha, parecía haber encontrado un ritmo más suave, más humano, más íntimo. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado. Y sin embargo, ocurrió. Porque hay momentos en los que la vida no pide permiso. Solo cambia todo en un instante. Los médicos hablaban en voz baja. Los pasillos se volvían más largos, más pesados, y cada palabra parecía caer con un peso imposible de sostener. Etapa avanzada, tratamiento limitado, tiempo incierto. Frases que, una tras otra, iban rompiendo una realidad que hasta entonces parecía firme. Para Ángela, aquello no era solo una enfermedad. Era una despedida que empezaba a dibujarse lentamente, sin avisar, sin dramatismo externo, pero con una profundidad que solo quienes están dentro pueden comprender. Sus ojos, aún llenos de vida, buscaban algo más allá de las paredes blancas, como si intentara aferrarse a recuerdos, a escenas pasadas, a momentos donde el dolor no tenía lugar. Y entonces estaba su hija, María Molina, observando todo, en silencio, como si cada segundo se quedara grabado para siempre en su memoria. No era solo una hija acompañando a su madre, era una mujer viendo cómo la persona que le dio la vida empezaba a desvanecerse lentamente, sin poder hacer nada para detenerlo, porque hay dolores que no se pueden compartir, solo se pueden mirar, desde cerca, desde demasiado cerca. María intentaba ser fuerte, mantener una sonrisa, sostener conversaciones cotidianas, como si todo siguiera igual, pero en el fondo sabía que nada volvería a serlo. Las noches eran las más difíciles. El hospital se quedaba en silencio. Los ruidos se apagaban, y solo quedaban los pensamientos. Ángela, recostada, mirando al techo, mientras el tiempo parecía moverse más lento que nunca, como si cada minuto se alargara, como si cada segundo tuviera más peso que el anterior, y a su lado, María, sin dormir, sin apartar la mirada, como si cerrar los ojos fuera perder algo, como si cada instante pudiera ser el último. Aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, la familia entera empezó a reunirse, no con palabras grandilocuentes, sino con gestos pequeños, silenciosos, miradas que lo decían todo sin necesidad de explicarlo, abrazos más largos, manos que no se soltaban, conversaciones que quedaban a medias, porque había cosas que simplemente no se podían decir. El dolor no llegaba de golpe, llegaba en olas, suaves al principio, pero cada vez más intensas, más profundas, más inevitables. Ángela, que había dado vida a tantos personajes, ahora enfrentaba el papel más difícil de todos, el de despedirse sin saber exactamente cómo hacerlo. Porque nadie te enseña a irte. Nadie te prepara para dejar atrás lo que amas, lo que construiste, lo que fuiste. Y en medio de todo, su mirada cambiaba, no por miedo, sino por una especie de aceptación silenciosa, como si entendiera algo que los demás aún no podían comprender del todo. María intentaba capturar cada detalle, cada palabra, cada gesto, como si guardarlos pudiera retrasar lo inevitable, como si recordar fuera una forma de resistir.
Pero el tiempo no se detiene, nunca lo hace. Y poco a poco, la energía de Ángela comenzó a apagarse, no de forma brusca, sino lentamente, como una luz que se atenúa, hasta casi desaparecer. El día que todo terminó, no hubo gritos, no hubo caos, solo un silencio aún más profundo que el de los días anteriores. Un silencio que llenó la habitación, que se quedó suspendido en el aire, que nadie supo cómo romper. María estaba allí, sosteniendo la mano de su madre, sintiendo cómo el tiempo, finalmente, se detenía para ella, pero seguía avanzando para todos los demás. Y después, solo quedó el vacío, un espacio imposible de llenar, una ausencia que no se puede explicar con palabras. La familia, rota en silencio, intentando comprender cómo seguir adelante, cómo reconstruir algo que ya no estaba completo. Porque cuando una madre se va, no se lleva solo su presencia, se lleva una parte invisible, pero esencial, de todo lo que queda. Y en algún lugar, entre recuerdos, fotografías y momentos que ya no volverán, el nombre de Ángela Molina sigue existiendo, no como una actriz, no como una figura pública, sino como algo mucho más profundo, algo que no desaparece, aunque ya no esté, algo que sigue ahí, en silencio, acompañando, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando todo parece haber terminado, antes de que el silencio llenara aquella habitación, antes de que los pasillos del hospital se convirtieran en el único escenario. Ángela Molina ya había vivido 1000 vidas frente a los ojos del mundo. No era solo una actriz, era un símbolo, un rostro que atravesó generaciones, una presencia que convirtió cada papel en algo más que interpretación, en emoción pura. Durante décadas, su nombre se pronunció con respeto, con admiración, como parte esencial del cine español, porque Ángela no seguía la luz, ella era la luz. Su carrera no se construyó de un día para otro. Fue un camino largo, lleno de decisiones difíciles, de personajes intensos, de historias que exigían más que talento, exigían alma. Desde sus primeras apariciones, había algo distinto en ella. No buscaba ser perfecta, buscaba ser real. Y eso la hizo inolvidable. Cada mirada suya en pantalla, cada silencio, cada gesto contenido, hablaba más que cualquier diálogo, porque Ángela entendía algo que pocos comprenden, que el arte no está en lo que se dice, sino en lo que se siente. Pero detrás de esa figura pública había una mujer completamente diferente, reservada, discreta, casi invisible fuera del escenario. Nunca buscó escándalos, nunca necesitó llamar la atención. Mientras otros abrían sus vidas al mundo, ella elegía el silencio. Un silencio elegante, firme, casi inquebrantable. Protegía su intimidad como si fuera lo más valioso que tenía, y quizás lo era. Porque en ese espacio, lejos de las cámaras, era simplemente ella, sin personajes, sin guiones, sin expectativas. Quienes la conocían de cerca hablaban de una mujer fuerte, pero no en el sentido evidente. No era una fortaleza ruidosa ni agresiva, era una resistencia silenciosa, constante, que no necesitaba demostrarse. Ángela no imponía, sostenía, no gritaba, permanecía, y en ese equilibrio construyó una vida lejos del ruido, pero llena de significado. Una vida donde el arte y lo personal nunca se mezclaban completamente, donde siempre existía una línea, clara, invisible, pero imposible de cruzar. Incluso su relación con la fama era distinta. No la rechazaba, pero tampoco la abrazaba. La entendía como parte del camino, no como el destino. Por eso, mientras su rostro era conocido en todo el país,
Su vida seguía siendo un misterio. No por estrategia, sino por decisión. Porque hay personas que entienden que no todo debe ser mostrado, que hay partes de la vida que solo existen para quienes están cerca. Y entre esas personas estaba su hija, María Molina, quien creció viendo a su madre dividir su mundo en dos, sin que uno invadiera al otro. Por un lado, la actriz admirada, aplaudida, observada por millones. Por el otro, la madre, la mujer tranquila, la figura constante en casa. Dos realidades que coexistían, sin confundirse, sin romperse. Hasta que un día, todo empezó a cambiar, lentamente, sin hacer ruido, como siempre había sido ella. Y entonces, sin aviso, sin preparación, llegó el momento que lo cambió todo. No fue en medio de un rodaje, ni bajo los focos, ni rodeada de aplausos. Fue en algo tan cotidiano, tan simple, que nadie imaginó que allí comenzaría el principio de una ruptura silenciosa. Una revisión médica de rutina. Una de esas citas que se hacen casi por costumbre. Sin miedo. Sin sospecha. Solo para confirmar que todo sigue bien. Ángela Molina entró con la serenidad de siempre, con esa calma que la definía, sin saber que al salir, nada volvería a ser igual. Los minutos dentro de aquella consulta parecieron normales, demasiado normales, hasta que las miradas cambiaron, hasta que el tono de voz del médico dejó de ser ligero y se volvió más lento, más medido, más pesado. Palabras técnicas, pausas incómodas, y luego, el golpe. Un diagnóstico que no daba espacio a interpretaciones. Cáncer, en una etapa avanzada. Una realidad que no se podía suavizar, ni ocultar, ni retrasar. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, no afuera, sino dentro de ella. Como si todo lo vivido hasta ese momento se comprimiera en un solo pensamiento. Imposible de ordenar. Cuando la noticia salió de aquella habitación, no lo hizo en forma de grito, ni de desesperación, sino en silencio. Un silencio que empezó a expandirse, lentamente, alcanzando cada rincón de su vida. María Molina fue una de las primeras en escucharla, y al principio no pudo entenderla. No porque las palabras fueran confusas, sino porque el significado era demasiado grande, demasiado definitivo. No puede ser. Fue lo único que logró decir, casi en un susurro, como si negarlo pudiera cambiar algo. La familia, reunida poco después, reaccionó de la misma manera. Miradas perdidas, manos que se buscaban, pero no encontraban respuestas. Nadie lloraba de inmediato. Nadie gritaba, porque a veces el dolor más profundo no se expresa. Se queda atrapado, suspendido, esperando ser comprendido. Los hijos, intentando procesar lo que escuchaban, repitiendo mentalmente cada palabra, como si en algún punto encontraran un error, una equivocación, una salida que no existía. Y poco a poco, la casa empezó a cambiar, no en su forma, ni en sus objetos, sino en su atmósfera. Las conversaciones se volvieron más cortas, más cuidadosas, como si cada palabra tuviera que ser medida antes de salir. Las risas, cuando aparecían, eran más suaves, casi tímidas, como si no quisieran romper algo frágil que aún no se entendía del todo. El silencio. Ese mismo silencio que siempre había protegido a Ángela Molina, ahora se transformaba en otra cosa, en una presencia constante, pesada, inevitable. María observaba a su madre con una intensidad distinta. Ya no como antes, ya no desde la admiración tranquila, sino desde una urgencia silenciosa, como si quisiera memorizar cada gesto, cada palabra, cada pausa. Porque en el fondo,
Aunque nadie lo dijera, algo dentro de ella ya empezaba a comprender que el tiempo había cambiado, que ahora tenía otro peso, otro ritmo, otro final. Y en medio de todo, Ángela seguía siendo ella, seria, contenida, casi impenetrable. No hubo escenas dramáticas, no hubo declaraciones desesperadas, solo una aceptación lenta, profunda, como si entendiera que esta vez el guión no estaba en sus manos, como si por primera vez no pudiera interpretar, ni transformar, ni escapar. El silencio ya no era una elección, era todo lo que quedaba. El tiempo dejó de avanzar como antes, ya no se medía en semanas, ni en meses, sino en pequeños momentos, en días buenos, y en días que parecían no terminar nunca. Después del diagnóstico, comenzó un nuevo recorrido, uno que no tenía cámaras, ni aplausos, ni guiones que memorizar. Solo pasillos de hospital, luces artificiales, y el sonido constante de máquinas que marcaban un ritmo ajeno a la vida real. Ángela Molina entraba y salía de salas blancas, sometiéndose a tratamientos que prometían luchar, pero nunca aseguraban ganar. La quimioterapia llegó como una esperanza, pero también como una prueba. Cada sesión dejaba una huella, no solo en su cuerpo, sino en su energía, en su mirada, en su forma de estar presente. Había días en los que parecía resistir, en los que incluso lograba sonreír, hablar con cierta normalidad, como si nada estuviera ocurriendo. Y entonces, sin aviso, llegaban los otros días, los de agotamiento profundo, los de silencio absoluto, donde incluso levantarse se convertía en un esfuerzo imposible. María Molina estaba allí, siempre, observando cada cambio, cada pequeño signo de mejoría, aferrándose a ellos como si fueran certezas, porque en medio de la incertidumbre, cualquier señal positiva parecía suficiente para creer, para pensar que quizás, solo quizás, todo podría cambiar. Pero la realidad era otra. Después de cada momento de esperanza, llegaba una caída, lenta, inevitable, que devolvía a todos al mismo punto, al mismo miedo, al mismo silencio. Las rutinas empezaron a romperse. Aquello que antes era cotidiano, ahora se volvía extraño. Una comida en la mesa, que ya no tenía sabor, no porque estuviera mal preparada, sino porque el cuerpo había dejado de reconocer el placer. Ángela tomaba pequeños bocados, casi sin interés, mientras los demás fingían normalidad, como si ese acto simple pudiera mantener algo intacto. Pero todos sabían que algo se estaba perdiendo. Poco a poco, sin hacer ruido. Las conversaciones también cambiaron. Frases que quedaban a medias, temas que se evitaban, palabras que no se decían por miedo a hacerlas reales. Había momentos en los que alguien comenzaba a hablar, a recordar, a intentar traer de vuelta algo ligero. Y de pronto, el silencio caía otra vez, como una pausa que nadie sabía cómo llenar. Porque había preguntas que nadie quería formular, y respuestas que nadie estaba preparado para escuchar. Las noches eran aún más largas, el cuerpo cansado, pero la mente despierta. Ángela Molina mirando hacia algún punto indefinido, como si estuviera repasando su vida, escena por escena, sin decirlo, sin compartirlo. Y a su lado, María, sin interrumpir, sin preguntar, entendiendo que hay pensamientos que no necesitan ser explicados, solo acompañados. El tiempo seguía, pero ya no como antes. Cada día traía algo distinto, a veces un poco de alivio, otras veces un peso mayor. Y en ese ir y venir, entre la esperanza y la decepción, la familia aprendía a vivir en un equilibrio frágil, donde nada estaba asegurado.
donde todo podía cambiar en cuestión de horas. Y así, sin un momento exacto, sin una señal clara, la vida comenzó a transformarse en otra cosa, en algo más lento, más profundo, más silencioso, como si cada detalle, por pequeño que fuera, estuviera diciendo algo, algo que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos empezaban a sentir, cada vez más cerca. Y entonces llegó ese punto que nadie quería nombrar, pero que todos empezaron a sentir, sin necesidad de palabras. El cuerpo de Ángela Molina ya no respondía como antes. No había resistencia, no había lucha visible, solo una calma extraña, profunda, casi irreal, como si todo el esfuerzo de semanas, de meses, hubiera quedado atrás, y lo único que permaneciera ahora fuera una presencia silenciosa, sostenida apenas por la respiración. Sus ojos ya no buscaban, ya no reaccionaban con la misma intensidad. Permanecían abiertos, pero distintos, como si miraran más allá de la habitación, más allá de las personas, más allá del momento. No había dolor evidente, pero tampoco había fuerza. Solo una fragilidad que se hacía cada vez más clara, cada vez más imposible de ignorar. El ritmo de su respiración, lento, irregular, marcaba el paso de algo que todos comprendían, pero nadie se atrevía a decir. María Molina estaba allí, sosteniendo su mano, con una firmeza que intentaba ocultar el temblor. Sus dedos, entrelazados con los de su madre, como si ese contacto pudiera mantenerla presente, como si soltarla significara aceptar algo que aún no estaba lista para enfrentar. No hablaba, no lloraba en voz alta, solo la miraba, fijamente, como si quisiera detener el tiempo, aunque fuera por un instante más. La familia, reunida alrededor, en un silencio absoluto. Nadie daba instrucciones, nadie hacía preguntas, porque ya no había decisiones que tomar. Solo quedaba estar, permanecer, acompañar. Las miradas se cruzaban, cargadas de todo lo que no se decía, porque a veces las palabras sobran, cuando la verdad es demasiado evidente, demasiado cercana, demasiado definitiva. Había momentos en los que alguien parecía querer hablar, decir algo, romper ese silencio que pesaba tanto, pero al final nadie lo hacía, porque decirlo en voz alta lo volvería real. Y en ese espacio todavía existía una pequeña ilusión, frágil, casi invisible, de que mientras no se dijera, aún no había terminado. El sonido de la respiración se convirtió en lo único importante. Cada inhalación, cada exhalación, era observada, casi contada, como si en ello se midiera todo lo que quedaba, y entre esos intervalos, cada vez más largos, más inciertos, el tiempo parecía detenerse otra vez, suspendido, esperando algo que nadie sabía cómo enfrentar. Ángela Molina ya no hablaba. No hacía falta. Su presencia, incluso en ese estado, decía todo. Una vida entera, resumida en ese instante, en ese silencio, en esa calma que no era paz, pero tampoco lucha. Era otra cosa, algo que solo se comprende cuando se está demasiado cerca del final. María apretó un poco más su mano, sin darse cuenta, como si ese pequeño gesto pudiera cambiar algo, cualquier cosa. Sus ojos, llenos, pero contenidos, reflejaban todo lo que no podía expresar, porque hay dolores que no salen en forma de lágrimas, sino que se quedan dentro, inmóviles, creciendo, en silencio. Y así, en esa habitación, rodeada de amor, pero también de una tristeza imposible de describir, nadie dijo lo que todos sabían, porque a veces la verdad más dura no se pronuncia, solo se siente una mañana,
Todo se volvió más silencioso de lo habitual, como si el tiempo, por un instante, hubiera decidido moverse más despacio, o quizás detenerse sin avisar. La luz entraba tenue por la ventana, sin fuerza, sin urgencia, iluminando apenas los contornos de aquella habitación donde Ángela Molina permanecía inmóvil, rodeada de una calma distinta, una calma que no se parecía a las de los días anteriores. El aire parecía más denso, más pesado, como si cada partícula llevara consigo algo que no podía explicarse. Los sonidos, esos pequeños ruidos constantes que habían acompañado cada momento, comenzaron a desaparecer, uno a uno, sin dramatismo, sin interrupciones bruscas. Solo dejaron de estar, como si nunca hubieran existido. María Molina seguía allí, en el mismo lugar, con la mano aún entrelazada, sin moverse, sin apartar la mirada. No había palabras, no había preguntas, solo una sensación, difícil de describir, que se instalaba lentamente, llenando cada rincón de la habitación. Algo había cambiado, sin necesidad de que nadie lo dijera. Los monitores, antes constantes, antes presentes, quedaron en silencio. No hubo un momento exacto, no hubo una señal clara, solo esa ausencia repentina de sonido, que lo ocupó todo. Un silencio limpio, absoluto, casi irreal, como si el mundo exterior hubiera quedado muy lejos, como si nada más existiera fuera de ese espacio. La luz seguía allí, pero parecía distinta, más suave, más distante. Los objetos, la cama, las sábanas, las manos unidas, todo permanecía en su lugar, pero algo esencial ya no estaba, y sin embargo, nadie se movía, nadie rompía ese instante, como si hacerlo significara aceptar algo que aún dolía demasiado. María apretó suavemente la mano de su madre, sin darse cuenta, o quizás sabiendo exactamente lo que hacía. Sus ojos, quietos, profundos, no buscaban respuestas, no pedían explicaciones, solo permanecían, como si quisieran guardar ese momento, congelarlo, hacerlo eterno, aunque supiera, en el fondo, que no era posible. Nadie habló, porque ya no hacía falta. La habitación, sin ruido, sin movimiento, quedó suspendida en un silencio que lo decía todo, y después todo siguió, pero de una forma distinta, como si el mundo no se hubiera detenido, pero algo esencial sí lo hubiera hecho. María Molina regresó a casa, acompañada, pero sola al mismo tiempo, porque hay ausencias que no se notan en el número de personas, sino en lo que ya no está, en lo que no vuelve, en lo que no puede reemplazarse. La casa, la misma de siempre, empezó a sentirse diferente. No había cambios visibles. Los muebles seguían en su lugar. Las fotografías, los objetos cotidianos, todo parecía intacto, pero el espacio se volvió demasiado grande, demasiado silencioso, como si las paredes hubieran perdido algo invisible, algo que antes lo llenaba todo sin que nadie se diera cuenta. Cada habitación ahora tenía eco, no de sonidos, sino de recuerdos. Los hijos caminaban despacio, sin hacer ruido, como si cualquier movimiento pudiera romper algo frágil que aún quedaba en el ambiente. Se cruzaban, se miraban, pero no siempre hablaban, porque había un vacío compartido, que no necesitaba ser explicado. Todos lo sentían, cada uno a su manera, pero con la misma intensidad. En el comedor, una silla quedó vacía. Nadie la movió, nadie la ocupó. Permanecía allí, como un gesto silencioso, como una presencia que ya no estaba, pero que tampoco podía desaparecer del todo. Las comidas continuaban, pero sin la misma forma, sin el mismo ritmo,
sin esa voz que antes marcaba los momentos, que hacía que todo pareciera completo, porque eso era lo más difícil. El sonido que ya no existía. La voz de Ángela Molina no se escuchaba en los pasillos, no llamaba desde otra habitación, no interrumpía el silencio con una frase, con una risa, con un comentario simple. Y en ese silencio, cada uno parecía esperar, por un segundo, que volviera, que apareciera, que todo hubiera sido solo una pausa. Pero no ocurría. María se detenía a veces, sin motivo aparente, mirando hacia algún punto, como si algo la hubiera llamado, como si una parte de su memoria aún no aceptara lo que había cambiado. Sus manos buscaban algo, quizás un gesto, un contacto, una costumbre que ya no podía repetirse, y en esos momentos el tiempo volvía a sentirse extraño, lento, casi inmóvil. Las noches eran aún más largas. La casa, en silencio absoluto, sin pasos, sin voces, sin movimiento. Solo la presencia de lo que fue, flotando en cada rincón. Y aunque todos intentaban seguir, retomar lo cotidiano, reconstruir una rutina, había algo que no encajaba, algo que faltaba, algo que no se podía nombrar, pero que estaba en todas partes. Porque cuando alguien como Ángela Molina se va, no deja solo recuerdos, deja un espacio que nadie sabe cómo llenar, y con el paso de los días, todo empezó a bajar de intensidad, como una marea que se retira lentamente, dejando al descubierto lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Ya no había llamadas urgentes, no había médicos entrando y saliendo, no había noticias nuevas que esperar. El teléfono en silencio, las conversaciones más cortas, el mundo exterior siguió adelante, pero dentro de esa casa, el tiempo parecía haberse detenido en otro lugar. No más hospital, no más luces blancas, no más pasillos largos ni sonidos constantes. Todo eso quedó atrás, como una parte de la historia que terminó sin hacer ruido. Y sin embargo, su eco permanecía, en los gestos, en las miradas, en ese cansancio emocional que no se va, aunque todo haya terminado. María Molina se movía lentamente por la casa, sin prisa, como si cada paso tuviera que encontrar su lugar de nuevo. Abría una puerta, se detenía, miraba objetos que siempre habían estado ahí, pero que ahora parecían distintos, cargados de algo más profundo. No los tocaba de inmediato, solo los observaba, como si en ellos hubiera una presencia invisible, algo que aún no se había ido del todo. La familia, reunida en momentos breves, sin necesidad de hablar demasiado. A veces compartían el mismo espacio, sin decir nada, porque el silencio ya no era incómodo. Se había convertido en una forma de estar juntos, una forma de entenderse, sin explicaciones, sin preguntas, sin respuestas. Los recuerdos comenzaron a ocupar el lugar de la realidad, no de golpe, sino poco a poco, como si fueran apareciendo solos, en medio de lo cotidiano. Una risa en la memoria, una frase repetida, un gesto familiar que alguien imitaba sin darse cuenta. Y en esos pequeños momentos, Ángela Molina volvía, no físicamente, pero sí de una forma que nadie podía negar. María. A veces cerraba los ojos, no para olvidar, sino para recordar mejor, como si en la oscuridad las imágenes fueran más claras, más cercanas, más reales. No había lágrimas constantes, no había escenas de dolor visibles, solo una sensación profunda, estable, que permanecía, incluso cuando todo parecía en calma. La casa ya no se sentía tan grande, pero tampoco volvió a ser la misma. Había aprendido a convivir con el silencio, a aceptarlo, a dejarlo estar,
sin intentar llenarlo, porque entendieron algo, poco a poco, sin decirlo en voz alta, que algunas ausencias no se superan, se acompañan, y en ese ritmo lento, sin urgencia, sin ruido, solo quedaban ellos, la familia y la memoria. Y entonces, cuando todo se ha calmado, cuando el ruido desaparece y solo quedan los pensamientos, surge otra forma de mirar lo ocurrido, más lenta, más profunda, sin necesidad de buscar culpables, sin necesidad de encontrar explicaciones definitivas, porque hay historias que no están hechas para ser juzgadas, sino para ser contempladas. La vida de Ángela Molina estuvo rodeada de reconocimiento, de admiración, de una presencia que trascendía lo cotidiano. Su nombre, su imagen, su historia, ocuparon un lugar especial en la memoria de muchos, pero frente a todo lo que ocurrió, aparece una pregunta que no se dice en voz alta, pero que permanece flotando en el aire. ¿La fama realmente protege de algo? ¿Puede el reconocimiento detener lo inevitable? ¿O simplemente acompaña, sin cambiar el final? María Molina, como hija, no vivió esos momentos desde la distancia del público, sino desde la cercanía más profunda, la de quien ve, la de quien siente, la de quien no puede escapar. Y entonces, otra pregunta surge, más silenciosa, más difícil. ¿Hay alguna diferencia cuando el dolor es tan íntimo? Cuando no importa quién eres, ni lo que has logrado, sino solo lo que estás perdiendo. Las habitaciones, los recuerdos, los objetos que quedaron, no hablan de una figura pública, hablan de una madre, de una presencia, de algo que existía más allá de cualquier reconocimiento. Y en ese espacio, todo parece igualarse, todo parece reducirse a lo esencial, a lo humano, a lo que no se puede evitar, porque al final, sin respuestas claras, sin conclusiones, queda la duda, queda el silencio, y quizás la sensación de que, en los momentos más profundos, todos somos más parecidos de lo que creemos. Una habitación, luz amarilla, suave, casi inmóvil. Sobre la mesa, una fotografía. María Molina, sentada sola. Antoine Condrens, Grand Tour, durante mucho tiempo. Show, sin decir nada. Boundary Needs, solo mirando la imagen, donde Ángela Molina sigue sonriendo. Botifin. Twineform, como si nada hubiera cambiado. No. Como si el tiempo no hubiera pasado. Sitting down. Chan Nant Tu, como si esa versión aún existiera en algún lugar. María no se mueve, no aparta la mirada, no intenta secar lo que cae lentamente. Porque no todo se expresa con palabras. Porque hay recuerdos que no se cuentan, sí, solo se sostienen. Barry Keith, Antoine Font, en silencio. Dan Van Turm, Henry Xenofo, como si en ese instante hubiera cosas que ya no pueden decirse, sí, pero que nunca dejarán de sentirse.